Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Es un placer enorme tenerlos aquí una vez más. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y buenas vibras. Y bueno, como siempre, es un gusto enorme compartir este espacio con ustedes. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha capturado la atención de muchos, un tema que genera debate, análisis y, por qué no decirlo, un poco de nostalgia, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, vamos a desentrañar ese romance que nos mantuvo pegados a la pantalla, que nos hizo soñar y suspirar, y que para muchos, nos dejó el corazón un poco roto cuando llegó a su fin. Pero no nos limitaremos a revivir la historia de amor de Eda y Serkan, sino que vamos a profundizar en las claves que, tal vez, nos revelen un poco más sobre lo que realmente sucedió. Vamos a explorar ese amor atado al pasado, que el título promete, un concepto intrigante que nos invita a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas. ¿Están listos para desentrañar los misterios detrás de esta apasionante historia? Antes de que empecemos a sumergirnos en el análisis, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. No se pierdan ninguna de las novedades, porque siempre estamos hablando de las últimas noticias, análisis detallados, chismes, y todo lo que rodea al fascinante mundo de las series turcas y sus cautivadores protagonistas. Así que ya lo saben, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse nada, y sean parte de esta comunidad. Y ahora sí, sin más preámbulos, empecemos con el vídeo. Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Quién de nosotros no recuerda la chispa, la química y la pasión que irradiaban en Love is in the Air? La serie que conquistó corazones en todo el mundo fue un éxito rotundo. La historia de Eda y Serkan, con sus altibajos, sus momentos románticos y sus desafíos, nos mantuvo enganchados semana tras semana. Y como suele suceder en las historias más apasionantes, el romance entre los personajes interpretados por Hande y Kerem trascendió la pantalla. Los rumores comenzaron a circular rápidamente. Fotos tomadas en lugares inesperados, vídeos que mostraban una cercanía evidente, comentarios en redes sociales. La especulación crecía día a día. Y finalmente llegó la confirmación que todos esperaban: sí, estaban juntos. Las redes sociales explotaron en una ola de alegría y entusiasmo. Los fanáticos, que ya habían soñado con este romance en la pantalla, celebraron la noticia como si fuera el final feliz de su propia historia. La relación, en sus inicios, fue todo lo que soñábamos. Fotos compartidas en Instagram, declaraciones de amor públicas, viajes románticos, y una complicidad que se podía percibir a kilómetros de distancia. Parecía que el amor que sentían Eda y Serkan en la serie se había trasladado a la vida real. Compartían momentos especiales, se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales, y la conexión entre ellos era innegable. Todo parecía perfecto, ¿verdad? Sin embargo, como en todas las historias de amor, la perfección es un espejismo difícil de mantener. Las relaciones, por más intensas y apasionadas que sean, se enfrentan a desafíos y dificultades. Y lamentablemente comenzaron a surgir rumores de crisis. Se hablaba de discusiones, de diferencias irreconciliables, de desencuentros que ponían en riesgo la estabilidad de la pareja. Y finalmente la noticia que nadie quería escuchar: Kerem Bürsin y Hande Erçel habían terminado su relación. El mundo se vino abajo para muchos de sus seguidores. La pareja ideal, el cuento de hadas que parecía hacerse realidad, había llegado a su fin. La pregunta que resonó en todas las mentes fue: ¿qué pasó? ¿Por qué terminaron? Esta pregunta, simple pero cargada de significado, generó un torbellino de especulaciones y análisis que aún hoy, meses después de la ruptura, sigue generando interés y debate. Entonces, ¿cuáles son esas claves que nos pueden ayudar a entender un poco mejor lo que pasó? ¿Qué elementos nos pueden dar pistas sobre las posibles razones detrás de esta separación? Aquí es donde nos adentramos en el análisis profundo, explorando las posibles causas y los factores que pudieron haber influido en el final de esta relación. *** La presión mediática, el ojo público y la exposición constante ***. Una de las primeras claves que debemos considerar es la enorme presión mediática a la que estaban sometidos Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ser una pareja tan mediática, tan perseguida por los paparazzi y constantemente comentada en las redes sociales, es algo que puede ser extremadamente complicado de manejar. La exposición constante, la opinión pública, los rumores, las críticas, todo esto puede generar un estrés significativo y afectar negativamente la dinámica de la relación.
Imaginen la dificultad de vivir su amor bajo el escrutinio constante del público. La falta de privacidad, la imposibilidad de tener momentos íntimos, de disfrutar de su amor de manera tranquila y sin la presión de las cámaras y los comentarios, pudo haber sido un factor determinante. La presión para mantener una imagen perfecta, para no decepcionar a los fanáticos, para cumplir con las expectativas del público, pudo haber añadido una carga emocional que a la larga se hizo insostenible. Los paparazzi, siempre al acecho, capturaban cada movimiento, cada gesto, cada encuentro. Las redes sociales se convertían en un hervidero de comentarios y análisis, tanto positivos como negativos. La pareja se veía obligada a lidiar con rumores, especulaciones y juicios, lo que inevitablemente generaba tensiones y conflictos. La imposibilidad de desconectar, de tener un espacio personal y privado, pudo haber afectado la capacidad de la pareja para mantener una relación saludable. ***, agendas apretadas y proyectos profesionales, el desgaste del tiempo y la distancia ***. Otra de las claves importantes a considerar son las agendas apretadas y los proyectos profesionales de Kerem y Hande. Ambos son actores muy solicitados en la industria turca, y ambos tienen carreras importantes con compromisos laborales que exigen mucho tiempo y dedicación. Las largas horas de rodaje, los viajes constantes, la distancia física, todo eso puede dificultar enormemente el mantenimiento de una relación a largo plazo. Es difícil encontrar tiempo para estar juntos, para nutrir la relación, para mantener la comunicación y fortalecer los lazos afectivos. La falta de tiempo compartido, la imposibilidad de verse con frecuencia, la necesidad de priorizar los proyectos profesionales, pudo haber generado un desgaste en la pareja. La distancia física, en particular, puede ser un desafío importante, ya que dificulta la comunicación, la intimidad y la capacidad de compartir experiencias cotidianas. Además, las exigencias del trabajo, como las largas jornadas de rodaje y la necesidad de viajar a diferentes lugares, pueden generar estrés y agotamiento, lo que a su vez puede afectar negativamente la capacidad de la pareja para comunicarse de manera efectiva y resolver conflictos. La imposibilidad de estar presentes el uno para el otro en momentos importantes, como cumpleaños, aniversarios o eventos familiares, también puede generar resentimiento y frustración. ***, personalidades individuales, diferencias y conflictos inherentes ***. Otro factor fundamental a considerar son las personalidades individuales de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Son dos personas con personalidades fuertes, definidas y con diferentes perspectivas sobre la vida. Si bien la compatibilidad es fundamental al inicio de una relación, con el tiempo, las diferencias pueden volverse más evidentes y generar conflictos. Es posible que a medida que la relación avanzaba, hayan descubierto que no tenían las mismas expectativas de la vida, que no compartían los mismos valores, o que simplemente habían tomado caminos diferentes. Las diferencias en cuanto a gustos, intereses, objetivos profesionales y visión del futuro pudieron haber generado conflictos y desacuerdos que con el tiempo se volvieron difíciles de superar. La necesidad de individualidad, de mantener la propia identidad y de perseguir los propios sueños y metas, también pudo haber influido en la dinámica de la relación. La dificultad para encontrar un equilibrio entre la individualidad y la vida en pareja, entre el espacio personal y el espacio compartido, pudo haber generado tensiones y desencuentros. ***, el pasado, huellas emocionales y patrones de relacionamiento ***. Aunque pueda sonar a cliché, es importante recordar que las relaciones pasadas pueden influir en las nuevas. Kerem y Hande, como todos nosotros, tenían experiencias previas, heridas emocionales, y formas de relacionarse que estaban ya establecidas antes de conocerse. Es posible que esas experiencias hayan influido en su forma de amar, en su forma de afrontar los conflictos y en la forma en que se relacionaban entre ellos. El pasado puede ser un lastre, una sombra que sin darnos cuenta, proyectamos en nuestras nuevas relaciones. Las experiencias negativas, los traumas, las decepciones y las heridas emocionales del pasado pueden afectar la confianza, la seguridad y la capacidad de amar plenamente. Los patrones de comportamiento aprendidos en relaciones anteriores, como la necesidad de control, la dependencia emocional, o la dificultad para expresar las propias emociones, también pueden influir en la dinámica de la pareja. Es posible que las heridas del pasado de uno o ambos miembros de la pareja hayan generado inseguridades, miedos y desconfianzas que dificultaron el desarrollo de una relación saludable y duradera. La falta de comunicación, la incapacidad para perdonar, o la tendencia a repetir patrones destructivos, también pudieron haber contribuido al final de la relación. ***, evolución personal.
crecimiento individual y cambios en las prioridades ***. Por último, y quizá lo más importante, es necesario considerar la evolución personal. Las personas cambian, evolucionan, y lo que era importante al inicio de la relación, puede dejar de serlo con el tiempo. Las prioridades cambian, las necesidades emocionales evolucionan, y las expectativas sobre la vida pueden transformarse por completo. Es posible que Kerem y Ande al principio de su relación, estuvieran en una etapa similar de sus vidas, con las mismas expectativas y necesidades. Compartían una pasión por la actuación, un deseo de éxito profesional, y una visión romántica del amor. Sin embargo, con el tiempo puede que cada uno haya tomado un camino diferente, que hayan crecido en direcciones distintas, y que ya no coincidieran en sus objetivos y aspiraciones. La necesidad de desarrollo personal, de explorar nuevas facetas de la propia identidad, y de perseguir los propios sueños individuales, pudo haber generado un distanciamiento emocional. La falta de conexión, la dificultad para comprender las necesidades del otro, y la incapacidad para compartir los mismos objetivos, también pudieron haber contribuido al final de la relación. ***, el amor atado al pasado, un análisis profundo ***. Ahora analicemos un poco más este concepto de amor atado al pasado. ¿Qué significa realmente esta frase en el contexto de la relación entre Kerem y Ande? Podría referirse a varios aspectos interrelacionados. Los sentimientos residuales ***, a pesar de que su relación haya terminado, los sentimientos, los recuerdos y las experiencias compartidas siguen presentes. El amor que sintieron el uno por el otro, de alguna manera, sigue vivo. La conexión, la complicidad, la intimidad que compartieron, no se borran de un día para otro. Los recuerdos de momentos especiales, de risas compartidas, de apoyo incondicional, permanecen en la memoria y pueden generar nostalgia y tristeza. La influencia del pasado las experiencias pasadas de ambos, sus heridas emocionales, sus relaciones anteriores, influyeron en la forma en que se relacionaron y, finalmente, en la forma en que terminó su relación. El pasado, como hemos dicho, puede ser un lastre, una influencia que, aunque no la queramos, nos acompaña y moldea nuestras acciones y decisiones. Las heridas del pasado pueden resurgir en momentos de crisis, y afectar la capacidad de la pareja para superar los desafíos. La memoria colectiva la forma en que los fanáticos y los medios de comunicación siguen recordando y analizando su relación. A pesar de que ya no estén juntos, su amor, su romance sigue siendo tema de conversación, de análisis, de especulaciones. Su historia de amor, de alguna manera, sigue viva en la memoria colectiva. La idealización de la pareja, la nostalgia por el romance de Eda y Serkan, y el deseo de que su amor trascendiera la pantalla, mantienen viva la llama de su historia. En resumen, el amor atado al pasado es un concepto complejo que refleja la complejidad de las relaciones humanas. Implica la presencia de sentimientos residuales, la influencia del pasado en la dinámica de la relación, y la persistencia del recuerdo en la memoria colectiva. Es un recordatorio de que incluso cuando el amor llega a su fin, las experiencias compartidas, los recuerdos y las emociones vividas permanecen en nosotros, influyendo en nuestra forma de ser y de relacionarnos. El presente, Kerem y Ande hoy ***. Pero, ¿qué hay del presente? ¿Cómo están Kerem y Ande ahora? Ambos han seguido adelante con sus vidas y con sus carreras. Han demostrado ser profesionales y han sabido mantener la distancia y la cordialidad. Kerem Bürsin ha participado en nuevos proyectos como la serie Senkalkam y ha seguido trabajando en diferentes proyectos cinematográficos y publicitarios. Ha demostrado ser un actor talentoso y comprometido, y ha mantenido una actitud profesional y respetuosa hacia su expareja. Andercel ha protagonizado nuevas series, ha seguido adelante con sus proyectos personales y ha demostrado ser una actriz talentosa y versátil. Ha mantenido una actitud profesional y respetuosa hacia su expareja, y ha seguido adelante con su vida y su carrera. Ambos han demostrado que son capaces de mantener la compostura y la profesionalidad, y han evitado caer en polémicas o declaraciones innecesarias. Han demostrado respeto mutuo y han seguido adelante con sus vidas, cada uno por su lado, manteniendo la distancia pero sin generar conflictos. En conclusión, un final agridulce y una reflexión necesaria ***.
En resumen, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue un cuento de hadas que lamentablemente tuvo un final agridulce. La presión mediática, las agendas apretadas, las personalidades individuales, el pasado y la evolución personal, son algunos de los factores que pudieron haber influido en su separación. El amor atado al pasado nos recuerda que aunque el amor haya terminado, los recuerdos, los sentimientos y las experiencias compartidas, de alguna manera, siguen presentes. La historia de Kerem y Hande nos invita a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas, sobre los desafíos que enfrentan las parejas en el mundo contemporáneo, y sobre la importancia de la comunicación, el respeto y la comprensión mutua. Nos recuerda que el amor es un sentimiento hermoso y poderoso, pero que también es vulnerable y puede verse afectado por diversas circunstancias. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya dado una nueva perspectiva sobre la relación de Kerem y Hande. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hay otros factores que influyeron en su separación? ¿Creen que algún día podrían reconciliarse? ¿Qué lecciones podemos extraer de su historia? Déjenme sus comentarios en la sección de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y no se olviden de darle un me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y, por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido y a seguir hablando de todo lo que nos apasiona. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Chao.